Bueno, y en 2012 completas en el Guildhall Artist Master en composición. Bueno, completas este máster en la Guildhall School of Music and Drama, ¿no? De Londres, con Paul Newland. Háblanos un poquito también de esta cosita. Bueno, pues al final de mis estudios en San Sebastián, pues sentí la necesidad de ampliar mis miras, no solo en el campo de la composición puramente, sino en las vivencias personales que son tan importantes para llevar a cabo cualquier tipo de creación. Entonces decidí que Londres era el sitio que más me convenía por mi personalidad y por lo que me podía ofrecer la ciudad, que era un sitio, un entorno perfecto para un joven compositor, porque hay muchísimas oportunidades, hay muchísimos jóvenes como uno en ese momento que tienen muchísimas ganas de trabajar, muchísimas ganas de tocar obras nuevas y de saber lo que hacen los demás. Entonces decidí hacer las pruebas allí, tuve la suerte de entrar en la Guildhall School of Music and Drama, que además de ser música también era arte dramático. Entonces, bueno, pues era un punto de encuentro entre músicos y actores, directores de teatro, los que hacían también los trajes, el escenario, todo era un punto de encuentro estupendo donde podía lo mismo acceder a música como a obras de teatro, a óperas, etcétera. Entonces ese máster estaba basado en proyectos de colaboración, que era lo que más me atraía de eso, hacer cosas interdisciplinares que bueno, pues se basaban en escribir 5 proyectos que eran uno para cuerda y piano, que en mi caso fue para contrabajo y piano, que la verdad fue una experiencia increíble trabajar con ese instrumento, que es un poco desconocido en la música contemporánea, pero que tiene mucho juego. Luego otro era escribir para cantantes, que bueno, pues pudimos trabajar con poetas de la Birkbeck University, entonces trabajamos juntos, creamos un texto juntos, esto todo en inglés, claro, y luego pues lo llevaban a cabo los cantantes. Luego tuvimos otra experiencia estupenda que fue con la London Contemporary Dance School, que venían los coreógrafos y los bailarines y también pues creábamos una cosa interdisciplinar, una performance con bailarines, instrumentistas y todo lo que llamamos nosotros. Luego, bueno, pues también para varios instrumentos, agrupaciones instrumentales puras, digamos, sin la interacción de nadie más, y para 2 pianos también, que es complicado escribir para 2 pianos. No complicado, sino complicado es que los trenen, porque es muy difícil, bueno, pues reunir en un teatro 2 pianos de cola que se puedan tocar. Entonces, bueno, pues tuvimos la oportunidad de además estrenarlo y de conocer a muchísima gente, muchos instrumentistas que estaban muy interesados y otros compositores, otros creadores que también pues tienen mucho interés en la música, igual que nosotros tenemos a lo mejor en la pintura, en la danza, etcétera. Muy bien. Y como pianista, bueno, espérate un poquito, también vamos a hablar un poquito de lo que es Londres, ¿no? Porque como sabes, yo también estuve viviendo allí por 17 años, ¿no? Y bueno, pues eso, cuéntanos un poco dónde viviste y cómo te trató, ¿no? Yo viví al final en Tottenham, he vivido en muchísimos sitios en Londres, pero ese era el sitio ya donde más me instalé, ¿no? Tottenham. Bueno, pues yo vivía en Whitechapel, una zona muy interesante, que bueno, es la zona del conocido Jack el Destripador, donde realizaba sus crímenes, y que bueno, pues la verdad es que me acogió bastante bien. Era una zona con mucho encanto y culturalmente muy diferente, porque bueno, tenía una comunidad muy fuerte de gente de Bangladesh y de Pakistán. Y bueno, pues tenía su mezquita y tenía, bueno, hacían sus rezos y todas sus cosas, tenían sus tiendas de ropa con la ropa que ellos utilizaban, las tiendas de comestibles con los dulces que ellos comían. Además tenían mercadillos en la calle y siempre estaban poniendo música en esos mercadillos, la música, bueno, pues típica pakistaní también, con su idioma, sus cadencias y todo eso. Y la verdad es que es un sitio muy interesante porque te permite conocer esa comunidad desde dentro sin trasladarte a vivir a Pakistán, porque ellos lo bueno que tienen es que a pesar de vivir en Europa, bueno, y de integrarse, porque se integran, pues también mantienen sus raíces y sus tradiciones, que yo creo que también es muy importante, que sepan mantener su cultura, pero que también sepan adaptarse. Y yo la verdad es que la experiencia que tuve es que toda la gente se adaptaba bastante bien. Era una gente muy cálida, que daba muy buena bienvenida, la verdad. Y antes me has comentado también de un coro que creaste, ¿no? Con gente muy especial. Háblanos un poquito sobre esto, ¿no? Bueno, pues la verdad es que tuve la oportunidad de dirigir un coro durante estos 2 años que he estado allí y el coro se llamaba Red and Green Choir,
que era un coro de ecologistas y de comunistas y anarquistas. Entonces, bueno, pues el repertorio que llevábamos a cabo era, bueno, pues de una temática muy concreta. Entonces era muy interactivo y no era un coro al uso, porque ellos escribían sus canciones, a veces las escribían, y otras veces cogían canciones típicas, himnos o canciones folclóricas de cualquier parte del mundo, le cambiaban la letra con la temática de la política actual del momento o con con el tema que estaba de moda en ese momento en cuestiones políticas, sociales, etcétera, sobre los recortes en sanidad, en educación, etcétera, y cambiaban la letra. Además hacíamos conciertos eventos muy especiales, porque no eran conciertos propiamente dichos, sino que participábamos en manifestaciones, en encuentros políticos y, bueno, tuvimos una vez la oportunidad de participar en un encuentro de coro que era, bueno, ya más concierto al uso, que era para recaudar fondos contra el cáncer y bueno, pues allá había coros de otro tipo y bueno, pues nosotros también tuvimos allí nuestro hueco y tuvimos muy buena bienvenida. Y la verdad es que era muy interesante porque a pesar de que era gente que no sabía música, que no sabía leer las notas, pero tenía tanto interés y tenía tanta pasión en lo que decían que se suplía por todas partes. Además, otras veces, pues como sabían que yo era compositora, pues me traían una canción, me la cantaban, yo la transcribía, hacía el arreglo a 4 voces y también pues la interpretábamos y era todo bastante dinámico, que no suele pasar en los coros, que suele haber una jerarquía distinta, la verdad. Muy bien, muy interesante esto, ¿eh? Bueno, como pianista también has tomado parte en diversos ciclos de música, como recitales de música contemporánea y grabaciones de nuevas obras, entre las que cabe destacar la de música intuitiva de piano para la Wasteland University de Estados Unidos, ¿no? Háblanos un poquito de esto. Bueno, pues esa grabación que hice fue al principio de mi formación como compositora. Fue antes de empezar el grado superior, cuando yo ya empecé a investigar otras maneras de ver la música, de pensarla, de improvisarla, etcétera. Y bueno, realicé un curso de improvisación y allí pues se me dio la oportunidad de poder realizar estas grabaciones que eran a partir de partituras puramente gráficas en las que yo tenía que interpretar unos símbolos gráficos, etcétera, y hacer también improvisaciones. Y bueno, pues realizaron una serie de grabaciones que ellos utilizaban en sus clases normalmente para enseñar ese tipo de música. Así es que no me puedo quejar porque empecé bastante bien con la música contemporánea. Vale, y ahora como cantante, además de formar parte como solista en recitales, has pertenecido a diversas agrupaciones corales como el Coro de la Universidad de Extremadura, con el que ganas un primer premio en el Festival de Música Coral Voce in il Sole, ¿no?, de Nápoles. Háblanos un poquito de esta experiencia italiana. Bueno, pues sí, empecé en el coro de la Universidad de Extremadura un poquito antes de lo normal, porque empecé cuando todavía estaba en el instituto, porque es un coro universitario, pero bueno, Francisco Rodilla, el director, me permitió estar allí con ellos y fue mi primera experiencia coral propiamente dicha, porque yo había estudiado coro aquí en el conservatorio, pero digamos que era una asignatura, que no era un coro independiente que tenía una rutina de ensayos como suelen tener los coros normales. Entonces, bueno, allí aprendí muchísimo y tuve acceso a muchísimo repertorio muy variado, lo mismo folclore español de cualquier parte del mundo, repertorio sinfónico coral, etcétera. Y también pues hacer conciertos fuera de España. Y uno de estos viajes que hicimos pues fue a Nápoles, a este concurso internacional, Voce nel Sole. Y bueno, pues la verdad es que tuvimos la fortuna de ganar el primer premio y la verdad es que fue una recompensa que agradecimos mucho porque se trabaja muchas veces y aunque los coros a veces no ganen el primer premio, trabajan muchísimo para llegar hasta ahí. Nosotros, bueno, pues tuvimos la suerte de poder optar al primer premio y fue una gran recompensa que nos impulsó a seguir estudiando y a seguir cantando y a hacer muchísimos conciertos. Y luego también haces algo con la orquesta de Radio Televisión Española, ¿no? Eso, háblanos un poquito sobre esto, ¿no? Bueno, mi contacto con la Orquesta de Radio Televisión Española fue a través del coro de la Orquesta de Extremadura. Y bueno, pues fue, digamos, un intercambio en el que la directora del coro de la orquesta pues me invitó a participar con otro coro que ella tenía y que era el coro de voces blancas de la Filarmónica de Gran Canaria. Y bueno, pues fue una oportunidad excelente de ver una orquesta de primera categoría, porque bueno, a pesar de que nosotros éramos miembros de la Orquesta de Extremadura, que es una gran orquesta también, pero bueno, la Orquesta de Radio Televisión Española, que también ahora está en peligro, pues bueno, realiza un repertorio un poquito distinto del que nosotros podíamos afrontar desde nuestra agrupación. En el coro de la Orquesta de Extremadura, pues trabajábamos
un repertorio más enfocado al oratorio, por ejemplo, cantando Requiems, el Mesías de Händel, el Dixit Dominus también de Händel, el Requiem de Fauré, digamos un repertorio más adecuado al número de voces que teníamos y a las cualidades que nosotros teníamos. Entonces, bueno, pues fue una oportunidad excelente que me preparó. La verdad que eso tengo que reconocerlo, que todas esas experiencias, tanto en el coro de la Universidad de Extremadura, en el conservatorio, en el coro de la Orquesta de Extremadura, me prepararon para el trabajo que más tarde desempeñaría en el coro de la London Symphony. Muy bien. Y bueno, ahora pues háblanos un poquito de lo que son las influencias tuyas y bueno, lo que te ha motivado a ti para ser músico, ¿no? Bueno, pues mis influencias son, la verdad es que muy variopintas. Lo mismo me influye un compositor que un sonido que pueda estar fuera de mi alcance, algo que escuche por casualidad. En cuanto a los compositores, pues principalmente mis grandes influencias son Pierre Boulez, un compositor francés que además vive, claro, es compositor contemporáneo, que bueno, que además de tener una música muy interesante y muy bonita, muy agradable de escuchar, muy intensa, que requiere una escucha, la verdad es que muy activa, pero que merece la pena, la verdad. Pues es una persona muy generosa porque él tiene muchos escritos y habla sobre su música, sobre sus distintas labores, porque él es investigador, pedagogo, director de orquesta, intérprete, compositor, todo. Y siempre escribe artículos, escribe libros, da muchísimas entrevistas sobre todo este pensamiento que él tiene y es muy generoso al compartirlo con los demás, que además de conocer su música, pues también podemos conocer su pensamiento. Luego, por otra parte, pues por ejemplo, George Crumb es una influencia también muy grande en cuanto a estilo. Me gustan muchísimo los recursos tímbricos que él utiliza, la armonía, los matices, el desarrollo rítmico, que son de lo que a mí más me interesa. Y luego, pues también, pues cualquier sonido que me resulte interesante, puedo incluirlo en mis obras, porque hay sonidos muy ricos que a priori lo podemos considerar ruido, pero que en realidad los descartamos sin darle una oportunidad. Que hay muchos ruidos que nos invaden en nuestra vida cotidiana, pero que si les prestamos un poquito de atención y le damos una oportunidad, pueden ser muy agradables. Entonces yo muchas veces me baso en ese tipo de sonidos para crear mis nuevas composiciones. Bueno, y ya para final, pues háblanos un poquito de lo que estás haciendo en la actualidad, ¿no? Y que si tienes algún proyecto de futuro y, bueno, alguna cosita para enseñar dentro de nada. Bueno, pues recientemente estoy ahora en un proceso de cambio de una obra a otra. Acabo de terminar una pieza para piano, que es la que os voy a interpretar hoy, que bueno, ha sido un encargo a través del Gobierno de Extremadura y la Asociación de Compositores de Extremadura, que tienen una colaboración nueva que se ha dado este año que consiste en crear piezas para grado medio. Entonces, se va a crear un volumen de obras de todos nosotros, los que pertenecemos a esta asociación, en la que vamos a intentar acercar a los más jóvenes la música contemporánea, que normalmente está fuera de las instituciones hasta bien avanzados los estudios. Entonces, queremos con tenemos el objetivo de acercarlo, de que les resulte agradable y que lo entiendan, porque muchas veces cuanto más jóvenes, más abiertos son a este tipo de música. No tienen prejuicios, tienen libertad absoluta y todo les parece que puede ser, y no les parece mal. Entonces, bueno, pues voy a interpretar esta obra que está recién salida del horno y ahora estoy en un proceso de inicio de composición de otra obra para flauta piccolo y viola, que es un encargo y se va a estrenar en Basilea en junio. Y bueno, la verdad es que es un reto porque son unos instrumentos muy diferentes en registro, en timbre, en posibilidades dinámicas, etcétera. Pero la verdad es que ese tipo de retos son los que más merecen la pena, porque es tan difícil que luego cuando consigues algo, darle forma, es una recompensa muy grande. Y además que es muy divertido, porque las cosas fáciles a veces no tienen tanta gracia. Bueno, Marta, pues nada, ha sido un placer.